Para dimensionar la importancia del tema, analizaremos algunos aspectos. La atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia, AIEPI, es una estrategia planificada para disminuir la morbilidad y mortalidad infantil. La misma tiene un componente clínico y un componente de organización orientados especialmente al profesional de salud del primer nivel de atención en las unidades de salud familiar y un componente comunitario orientados al trabajo con los agentes comunitarios de salud y los actores sociales. El triángulo de Winslow nos muestra la estrecha relación entre pobreza, ignorancia y enfermedad. Si analizamos el círculo de pobreza, enfermedad en el desarrollo de las sociedades humanas, podemos ver que los ingresos insuficientes predisponen a una nutrición insuficiente, educación también insuficiente, vivienda inadecuada, lo que predispone a la aparición de enfermedades que afectan la energía con baja productividad humana y finalmente eso incide nuevamente agravando la carencia de ingresos familiares. Asimismo, la enfermedad acarrea cuantiosos gastos médicos al haber escasa inversión en medicina preventiva y salud pública. Esto favorece la mayor prevalencia de enfermedades que afectan la producción a nivel nacional y afecta la economía de la sociedad por el bajo nivel de salarios y se cierra de esta manera el círculo de pobreza y enfermedad. La intervención que ha demostrado ser más costo efectiva es la inversión en educación. Para responder a los desafíos actuales en competitividad, se requiere asegurar 12 años de educación. Sin embargo, en nuestro país solo 3 de cada 10 jóvenes completan 12 años de estudios y solo 1 de cada 10 ingresa a la universidad. 1 de cada 2 niños de 0 a 5 años y de 6 a 17 años están excluidos socialmente. No existe medida más costo efectiva para lograr el desarrollo social sostenible que empezar por elevar el nivel de salud de la niñez. Si como sociedad no adoptamos las medidas necesarias, estamos destinados a perpetuar la brecha social. Para medir la desigualdad en los ingresos, uno de los indicadores es el coeficiente de Gini, que puede ser utilizado igualmente para medir cualquier distribución desigual. El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1. En el año 2006, la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos reportó que 75% de la tierra estaba en poder del 2% de la población y 40% de las riquezas en poder del 10% de la población. Esto coincide con la curva de Lorenz, en donde lo vemos graficado perfectamente, pudiendo observar las líneas de inequidad y en relación a la línea de la equidad. La CEPAL, en su informe del año 2016, había señalado a Paraguay como uno de los países que había aumentado sus niveles de desigualdad desde el 2010 al 2014. Estas inequidades son difíciles de modificar sin políticas públicas bien planificadas. El componente comunitario de AIEPI se planifica como una estrategia para apoyar el desarrollo social comunitario, seleccionando como escenario de trabajo aquellas comunidades que requieran elevar el nivel de salud de su población infantil, apelando al trabajo con los agentes comunitarios de salud, que son los promotores voluntarios y las parteras, y con los actores sociales, integrantes de las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y la sociedad civil. Los agentes comunitarios de salud constituyen el puente articulador entre la comunidad y los servicios de salud, pues extienden los servicios básicos a la población por medio de visitas, vigilancia y promoción de la salud a nivel familiar. Ellos son legitimados formalmente por el sistema de salud y socialmente por su comunidad.
Por su parte, los actores sociales son aliados poderosos para construir salud, prácticas saludables, normas sociales y empoderamiento de la salud. Contribuyen entonces a la construcción operativa de la promoción de la salud, de la corresponsabilidad de la salud y de la construcción de ciudadanía, de derechos y de deberes. El IEPI comunitario tiene como objetivo central promover a nivel familiar el desarrollo de prácticas saludables para el cuidado y bienestar de los menores de 5 años y de la gestante, fortaleciendo las redes familiares. Y como objetivo estratégico, promover la participación de los distintos actores sociales y sus redes con el propósito de construir entornos saludables para las familias, las redes familiares y la comunidad toda. En ese sentido, cobra gran importancia comprender el nivel íntimo del comportamiento humano y de las percepciones individuales. La concepción del mundo del ser humano tiene que ver con sus percepciones y creencias, basados estos en sus condiciones de vida, en sus experiencias y vivencias que le permiten dimensionar sus necesidades, las cuales les motivan a la acción que les lleva a los resultados que pueden mejorar sus condiciones de vida o perpetuar los problemas en los que vive inmerso. Si analizamos algunas de las causas de morbimortalidad del menor de 5 años, se ha constatado que ciertas prácticas familiares, la reproducción social y familiar del cuidado del infante, los valores familiares y los valores sociales pueden favorecer tanto la enfermedad como la muerte del infante. Pero además, las demoras, tanto en la familia como en los actores sociales o en los servicios de salud, pueden ser factores que aumenten el riesgo de mortalidad en la infancia. Si reconocemos que el universo de cada ser humano se resume al tamaño de su saber y que todo aquello que el hombre ignora no existe para él, mejorar el conocimiento sobre los reales problemas de la comunidad posibilitará acciones más eficaces para evitar y controlar estos problemas que afectan a la comunidad, a las familias y a los niños. Entre los factores de mayor impacto en la enfermedad del infante se encuentra la nutrición inadecuada, que tiene mucha relación con las prácticas familiares, comunitarias y sociales. Sabemos que la desnutrición es la causa subyacente de hasta el 50% de las defunciones de los menores de 5 años, según una publicación de la UNICEF del año 2008, y que la contribución de los diferentes factores condicionantes de la desnutrición en los países en desarrollo ha revelado que el factor más importante es el factor educativo, sobre todo la educación de la mujer seguida de la disponibilidad de alimentos. También sabemos que en Latinoamérica, según el reporte de la UNICEF del año 2019, casi 1 de cada 5 niños no está creciendo bien. Asimismo, en nuestro medio, la encuesta Mix del año 2016 ha llamado la atención sobre la baja prevalencia de lactancia materna exclusiva, revelándose que solamente 1 de cada 3 niños menores de 6 meses se encuentra recibiendo lactancia materna exclusiva. Estos datos deben preocuparnos y orientarnos a promover políticas públicas más eficientes para proteger la calidad de vida de los niños. Con relación a la situación de la mortalidad infantil en nuestro país, hemos avanzado a lo largo del tiempo. Sin embargo, vemos que aún nos falta camino por recorrer, si bien no nos encontramos entre los países con mortalidad más importante como países de África o algunas regiones de Asia. Sin embargo, tenemos aún que recorrer un largo camino. Si nos comparamos con la mortalidad de Chile, Uruguay, Argentina, vemos que Paraguay realmente todavía tiene un camino por recorrer. Lo mismo vemos en esta otra publicación
de la CEPAL del año 2014, que nos muestra que aún dentro de América Latina y del Caribe hay países que han logrado invertir en la infancia y han logrado mejorar la situación de la mortalidad de la niñez. Si analizamos la mortalidad en la infancia por ciclos de vida, podemos observar la elevada mortalidad en el periodo neonatal, especialmente en el periodo neonatal precoz, que corresponde a la primera semana de vida y se encuentra generalmente relacionada a las lesiones debidas al parto. Vemos un pico también importante durante el periodo de la adolescencia, por lo cual debemos prestar especial atención a estos dos periodos dentro del ciclo de vida de la infancia. En el primer año de vida, la principal causa de mortalidad está relacionada a las lesiones debidas al parto, coincidiendo con la estadística mencionada, seguida de neumonías y, en tercer lugar, las malformaciones congénitas. Observando la mortalidad de los niños de 1 a 4 años, vemos que la principal causa está relacionada también con accidentes o lesiones no intencionales relacionadas con traumas seguidas de enfermedades del sistema respiratorio y de diarreas. Sabemos que se han realizado esfuerzos que han logrado la reducción de las muertes neonatales e infantiles. Debemos entonces perseverar en ese sentido para contribuir con la mejora de la salud infantil. El componente comunitario de la estrategia IEPI, en su afán de lograr el cambio de comportamientos familiares y sociales, apelando al trabajo con los agentes comunitarios de salud y los actores sociales para llegar a las familias, ha promocionado una estrategia comunitaria que es el diagnóstico local participativo, que consiste en un proceso de movilización de los actores sociales y también en un proceso de comunicación social. El diagnóstico local participativo tiene como objetivos recoger, organizar y analizar información local sobre la situación de salud del niño de una comunidad y la actuación de los actores sociales y sus redes, conocer la situación de las prácticas familiares y comunitarias a nivel local para analizar los problemas de salud infantil con participación de la población y los actores sociales, proponiendo acciones concretas para enfrentarlos y superarlos. El diagnóstico local participativo utiliza una metodología operativa que se sustenta en 3 fases. Se parte del análisis de la realidad local, analizando luego en la segunda fase el problema de salud local y utilizando en la tercera fase la metodología del diagnóstico local participativo, donde se analiza el problema local de salud orientado sobre las prácticas clave. En base a esto se realiza la planificación de base para decidir el cómo enfrentar el problema y se pasa a la selección de los responsables de cada acción planificada, seleccionando entonces las funciones de cada actor social y de las redes sociales de estos mismos actores, finalizando con un plan de monitoreo y de evaluación del diagnóstico local participativo para valorar los logros del proceso. El sector de salud local, que lidera el componente comunitario de la IEPI, en un primer momento realiza el análisis de la realidad local, recabando información contextual, centrándose en el problema de la salud infantil a nivel local y global, identificando los actores sociales y sus redes. El análisis de los servicios de salud local y sus redes implica
información sobre cómo están organizados los servicios de la salud local, cuál es la capacidad de los establecimientos y si se ha incorporado la estrategia IEPI en estos establecimientos. Asimismo, la recolección de la información se refiere a la población local, a la estructura de la misma, al análisis de la mortalidad infantil con sus causas y tendencias a nivel nacional, regional y local, así como de la morbilidad infantil y de los actores sociales y sus redes. Es muy importante identificar apropiadamente a los actores sociales y sus redes, identificando qué instituciones públicas y privadas existen a nivel local, qué organizaciones sociales de base existen y son activas, cuáles son los medios de comunicación con los cuales se pudiera trabajar y qué mecanismos de coordinación existen entre las instituciones y organizaciones identificadas. Se debe elaborar una matriz de actores sociales identificando a cada uno de ellos, sus roles y funciones, los recursos humanos con los que cuenta cada uno de estos actores sociales o sus redes y los espacios y oportunidades de comunicación entre los mismos para poder pasar a la segunda fase de la estrategia. En esta segunda fase o segundo momento, ya recabada toda la información contextual del problema de la salud infantil con los actores sociales y sus redes, se pasa a la situación, al análisis de la situación local de las prácticas clave. Se identifica entonces como problema prioritario una práctica clave no saludable que esté relacionada con el perfil epidemiológico local y la encuesta basal como eje de intervención. Esta práctica seleccionada pudiera ser un problema de vacunación, un problema de lactancia materna, bajo peso de nacimiento. Sabemos que las prácticas claves son aquellas intervenciones que han sido identificadas por la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud como intervenciones efectivas para disminuir la mortalidad en niños menores de 5 años y promover un crecimiento y desarrollo saludable. Este análisis del problema local y del eje de intervención se realiza con todos los actores locales y sus redes. En un tercer momento, en una tercera fase, luego del análisis local de los problemas y la selección de un eje de intervención, se realiza con todo el grupo de los actores sociales y la comunidad un taller de planificación de base, que es una metodología que permite a un grupo analizar las causas y las consecuencias de un problema y plantear acciones para enfrentar cada una de las causas. El taller de planificación de base, cuyo propósito es el análisis local de los problemas, es una herramienta de planificación participativa y también un instrumento educativo. En este taller de planificación de base se procede al análisis de la realidad local, al análisis del problema de salud, de las causas y las consecuencias, y se planifican las acciones con todos los actores sociales, la familia, los servicios de salud, saliendo de este taller de planificación de base un plan de trabajo para llevar a cabo dentro de la comunidad. El taller de planificación de base se constituye en una herramienta de planificación participativa de una comunidad que se aboca al análisis de un problema y se apropia del problema como suyo. Adopta el problema como problema del grupo, analizando la diversidad de causas subyacentes al problema, revisando cada uno de los porqués. Igualmente, continuando con el análisis de las consecuencias, de los efectos, de lo visible del problema, y todo eso constituyendo la base para la elaboración de un plan de trabajo y un plan de autoevaluación en donde se especifican acciones
diferenciadas para cada uno de los integrantes del taller, definiendo las acciones que hacemos, cómo hacemos, con quiénes, con qué, cuándo, cómo nos evaluamos, elaborando un set de preguntas para cada causa específica señalada en el transcurso del taller. La planificación de base es una valiosísima herramienta educativa entre adultos, pues en ella se comparten las diferentes interpretaciones de los actores sociales sobre un mismo problema, analizándose la diversidad de causas posibles sobre el problema, tanto según el grupo como según el facilitador. Asimismo, se analizan las consecuencias, es decir, qué pasa si el problema sigue, tanto según el grupo como según el facilitador. Y como acción de intercambio educativo, cada grupo elabora los planes de acciones compartiéndolos luego para encontrar consensos y fortalecer estrategias. Este es un ejercicio que ilustra la manera en que funciona el taller de planificación de base o el diagnóstico local participativo. Se parte entonces de una práctica clave que es la vacunación y del hecho de que el 75% de las familias no lleva a su niño a vacunarlo en el primer año. Entonces, este dato de la encuesta se convierte en la primera información a la población y para el proyecto es el problema seleccionado, que 3 de cada 4 niños de la comunidad no cuenta con las vacunas completas al año. Entonces se parte analizando las causas, el por qué no llevan a sus niños a ser vacunados, desde los padres y las madres, desde los actores sociales y desde los servicios de salud, cada uno desde su comprensión del problema. Posteriormente se pasa a analizar las consecuencias, los efectos, si la práctica de no vacunar al niño continúa, desde la mirada de los padres, desde la opinión de los actores sociales y desde la comprensión de los servicios de salud. Y en base a este análisis se plantean las acciones en base al taller de planificación de base, el qué hacer y el cómo hacer, frente a cada causa expresada por los padres, frente a cada causa expresada por los actores y frente a cada causa expresada por el sistema de salud. Se consideran acciones diferenciadas para cada una de las causas, orientadas a la solución del problema. Como resultado del proceso de problematización con estos grandes sectores, familia, actores sociales y salud, se espera tener familias bien informadas, sensibilizadas, que han efectuado un análisis crítico, que asumen actitudes y que deciden llevar a sus niños a vacunar. Actores sociales con prácticas sociales a nivel de red de docentes, de red de dirigentes y asociaciones de base, de gobiernos locales, de Cruz Roja, iglesias, actores comunitarios con un desarrollo de prácticas sociales saludables y comprometidas con su comunidad. Y a nivel de salud, un mejoramiento de las condiciones de la oferta, con un buen trato, con medicamentos, vacunas y conocimiento de la red de actores. Todo esto va a fortalecer el valor social de la vacunación para tener niños sanos. Repasemos entonces todos los momentos del diagnóstico local participativo para lograr una mejor fijación de la metodología. Se parte del análisis de la realidad local, en un primer momento recabando datos locales de demografía y salud sobre la oferta y tipo de servicios de salud local, sobre los actores sociales y sus redes a nivel local, resaltando fundamentalmente el problema de salud infantil, para pasar al segundo momento en donde se selecciona la práctica clave
priorizada en base a una investigación realizada en base a encuestas, entrevistas a profundidad, grupos focales, y posteriormente entonces, una vez seleccionada la práctica clave priorizada en base a la epidemiología local, se pasa al análisis local de los problemas con la comunidad, incluyendo a las familias, los actores sociales, los servicios de salud. De esta manera se logra que la población se apropie de su realidad y de sus problemas y elabore un plan de trabajo en base a un compromiso social y a la movilización de recursos propios. El diagnóstico local participativo como proceso de movilización de actores sociales y de comunicación social para el cambio de comportamientos familiares y sociales tiene a la familia como sujeto final y a los actores sociales como facilitadores. Requiere como una condición previa el posicionamiento claro de la comunidad, del facilitador, sobre los beneficios técnicos, económicos y políticos de la estrategia IEPI, y a partir de eso la decisión de partir de situaciones concretas, analizando la realidad local, identificando el problema de salud infantil y las prácticas claves, también identificando el rol de los actores sociales locales y de la comunidad, analizando el porqué de los problemas y elaborando un plan de intervención que consiste en una abogacía en el proceso mismo de intervención y en la evaluación de los resultados. Podemos observar en esta lámina todo el proceso y sus resultados, partiendo de una situación basal en donde observamos las actitudes y prácticas de cada actor social y la situación de las prácticas familiares, en donde vemos entonces que hay una planificación y una abogacía que se instala, luego hay una intervención y un seguimiento. Durante este proceso entonces hay un cambio en el actor, hay un cambio de las actitudes y prácticas en las familias, vemos entonces que hay una mejora llamativa en todo esto, y posteriormente en el seguimiento uno ve que siempre hay un salto cualitativo, si bien hay un pequeño descenso de las prácticas saludables cuando el tiempo transcurre. Sin embargo, siempre hay una ganancia que representa un salto cualitativo y que representa el crecimiento de cada actor social, de las familias con prácticas saludables. Si bien la orientación en esta estrategia va de los actores sociales hacia las familias a través de el logro de prácticas sociales, normas sociales y políticas con relación a las prácticas claves para el cambio de comportamientos hacia prácticas saludables, y con ello continuar una historia y no repetirla, pasando entonces de la propuesta a la acción y de la acción al cambio para bien de las familias y de las comunidades. Habiendo analizado esta estrategia de trabajo con la comunidad y comprendiendo que los factores que determinan la salud de la población son ajenos a la esfera de acción tradicional del sector salud, la salud pública resalta la importancia de la docencia universitaria en este sentido, pues como responsabilidad social, la universidad debe abocarse a innovar currículos que centran la atención en la enfermedad como independiente del resto del sistema de salud. Muchas gracias.